Buenas tardes. Ya para empezar. Ya, ¿no? Ya, chicos, buenas tardes. Primero que nada, gracias. Y sé que la hora es complicada, sábado a esta hora, ¿quién quiere estar aquí, no? Menos escuchando farmacología, menos escuchando dermatología. Me presento, yo soy el doctor Martín Champiñón Relaiza, egresado del Hospital Guillermo Almenara, dermatólogo, miembro de la Sociedad Peruana de Dermatología, del Círculo Peruano Dermatológico. Hay dos sociedades en el Perú. Si se animan a estudiar dermatología, van a saber a qué se refiere eso. Vamos a hablar sobre farmacología y dermatología. Hay cosas cuando nosotros estudiamos farmacología que a veces ya cuando nosotros nos damos cuenta, después, vemos que no necesariamente nos pueden haber servido y nosotros no vamos a perder aquí la tarde de repente memorizando nuevos tipos de vía media o biodisponibilidad. Vamos a hablar un poco de eso, sí, pero lo que me interesa a mí es hablar de tratamiento sobre todo. Y hay un momento en la cual unos estudiantes quedan con el profesor para hablar sobre... Dice, el profesor dice, mañana me leen sobre diabetes. Y el día siguiente le preguntan, ¿sí lo han estudiado? Sí, los estudiantes dicen sí. Y el profesor de práctica dice, entonces dígame cuál es el peso molecular de la insulina. Entonces, cosas así no vamos a hacer el día de hoy. Vamos a tratar de que sea práctica, vamos a hacer llamadero, sobre todo por la hora. ¿Me escuchan bien? Porque yo escucho mucha resonancia con él. ¿Me escuchan bien? Aléjalo un poco. ¿Acá? ¿Ahí mejor? Sí. Ahí, ¿no? Ya. Entonces, vamos a comenzar. Cuando nosotros veamos dermatología, siempre vamos a ver este grafiquito. Y este gráfico nos va a ayudar para entender cualquier mecanismo, cualquier tratamiento que nosotros hagamos en dermatología. Nosotros sabemos que la piel está dispuesta en capas, la capa superficial que es la epidermis, la capa que le sigue que es la dermis y la hipodermis que es la capa profunda. En este grafiquito nos habla más que todo de la capa superficial, porque es la que nosotros nos va a importar para ver lo que son los mecanismos de absorción cutánea. Más adelante también tenemos un gráfico sobre dermis. La epidermis está dispuesta en estas cuatro capas. La capa basal, la capa basal, la que le sigue el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. El estrato espinoso se denomina así justamente por estas espinitas que nosotros vemos. Cuando nosotros vemos esta parte al microscopio, vamos a ver como que hay espinitas que están saliendo de los queratinocitos y son justamente las uniones intercelulares. Las uniones intercelulares aquí se denominan desmosomas, mientras que aquí se denominan desmosomas en la capa basal. Esta disposición le da firmeza a la estructura superficial de la piel. Sin embargo, también evita que haya un traspaso de sustancias. En el estrato granuloso aquí lo vemos de diferencia porque justamente vemos acá son gránulos de queratina, que en el estrato espinoso lo vemos aquí en menor medida, mientras que el estrato granuloso está lleno de estos gránulos de queratina. Si nosotros lo vemos al microscopio, vamos a ver una célula aplanada con múltiples puntitos. Mientras que el estrato córneo es este estrato que ya no tiene núcleo y que están formadas por estas células aplanadas que están unidas por un cemento que justamente son toda la matriz que está formada justamente por esta bicapa de lípidos que nosotros de repente alguna vez nosotros los hemos escuchado en los comerciales como la ceramida. Estas cosas son justamente lo que forman esta capa de lípidos y las cuales van a ayudar justamente a que haya una mayor ayuda para que los distintos medicamentos, sobre todo lipofílicos, puedan entrar a través de esta capa, mientras que también ayuda para que haya no solamente para la barrera cutánea, sino también para el traspaso de medicamentos y el traspaso de agua.
Hay formas en las cuales hay penetración de los medicamentos a través de la piel. La vía transepidérmica es la vía lenta y difícil, la vía que muchos medicamentos van a usar más que todo para para el efecto prolongado del medicamento, mientras que la vía transapendicular es la vía rápida que van a usar muchos medicamentos, principalmente el lipofiltro. Acá en la vía transepidérmica vamos a ver la transcelular, que casi no se usa, es muy difícil. Imagínense que nosotros vemos acá como si esto fuera un conglomerado de ladrillos unidos con cemento. Entonces, para que una vía atraviese todos estos ladrillos de aquí, que son justamente los corneocitos, va a ser muy difícil, teniendo en cuenta que estos corneocitos tienen, a pesar que no tienen núcleo, también conservan el hecho de tener sus cargas eléctricas, tanto intra como extracelulares. Entonces va a ser muy difícil que esto lo puedan hacer, mientras que la vía intracelular es la principal vía, principalmente tanto para medicamentos hidrofílicos como hidrofóbicos, mientras que la vía transfolicular también es una vía importante, es una vía muy rápida comparada con la vía intracelular. Sin embargo, va mucho más para medicamentos de tipo hidrofílico. Las vías de administración, vemos que hay términos que nosotros vamos a ver aquí que nosotros no conocemos. La penetración, que justamente esta, es cuando el medicamento atraviesa un tejido. Cuando ese medicamento atraviesa un tejido, pasa ya células y más de un tejido, ya no se llama penetración, sino se llama permeación. Mientras que cuando este medicamento pasa y ya entra al torrente circulatorio, ya se llama resorción. Vemos acá que este es el plexo vascular superficial, este es el plexo vascular profundo. Entre esos está justamente la dermis. Muchos medicamentos y muchos tratamientos actualmente van no necesariamente a seguir este paso, porque muchos van a seguir otro tipo de vías, que es la vía química, que nosotros vamos a ver más adelante también, que tiene sentido para el tratamiento de la fibra de colágeno que nosotros podríamos tener que no tenemos en esta zona. Estas son las distintas vías, como les había dicho, la más importante de ellas es la folicular y la intercelular. Nosotros tenemos dos tipos de glándulas, obviamente, ¿no? La glándula apocrinas y las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas van directamente a la superficie por su conducto propio, mientras que las glándulas apocrinas van junto con el folículo piloso acá y tienen su tracto de salida aquí. Por eso en la anterior, en esta, dice transudorípara en la parte final, pero acá se está refiriendo principalmente a las glándulas endocrinas, más no a las apocrinas. La absorción de medicamentos, dice, las drogas migran por difusión pasiva, por gradiente de concentración. La capa córnea dañada aumenta la concentración. Cuando nosotros tenemos una capa córnea, que es esta, de aquí, esta capa córnea, si nosotros la dañamos, obviamente va a tener un mayor paso del medicamento que nosotros estamos administrando. Mientras que hay dos cosas aquí. El grado de absorción es directamente proporcional al grado de superficie. Si nosotros tratamos mucha área con mucho medicamento, obviamente se va a absorber más. Sin embargo, si nosotros estamos tratando una piel que sea gruesa, una piel, por ejemplo, la parte de la piel obviamente más gruesa, tanto en el estrato córneo como en el estrato espinoso, son la palma y las plantas de las manos. Entonces ahí vamos a tener que usar obviamente mayor medicamento, porque la absorción es inversamente proporcional al espesor de la piel. Mientras que la piel agrietada, la piel erosionada, la piel inflamada, aumenta el grado de permeabilidad de los medicamentos. Aquí vamos a tener también el hecho de que tenemos que ver si la piel está muy inflamada, si está exudativa o si estamos frente a una dermatosis aguda o crónica, que justamente es lo que vamos a ver aquí. Una dermatosis aguda, las lesiones son exudativas y son húmedas. Aquí dice, cuando hay agua, poner agua. Cuando a nosotros también nos enseñan así, en dermatología nos dicen, si la lesión está mojando, échale agua. Y es por el hecho de que si nosotros tenemos una lesión exudativa, una lesión húmeda, los medicamentos
líquidos, dígase las soluciones o las emulsiones que nosotros vamos a ver más adelante, esos medicamentos van a tener una mayor capacidad de permeabilidad cuando nos encontramos frente a una superficie húmeda. Si es una superficie seca, muy difícil de penetrar, entonces ya no vamos a echar agua, sino vamos a echar cremas o lo que vamos a ver más adelante. Las compresas quiere decir cuando nosotros usamos un tejido sólido, generalmente blando, como una gasa o un paño, para ponerle el medicamento y hacer que el medicamento esté una mayor cantidad de tiempo, ¿no? Básicamente poner una gasa impregnada con el medicamento y ponerla ahí durante un tiempo determinado. Esa es una compresa húmeda. Y eso lo usamos en las dermatosis agudas. Las soluciones no ocluyen, ¿qué quiere decir tapar? Entonces los excipientes que nosotros vamos a usar en las dermatosis agudas son justamente soluciones en las cuales no van a ser oclusivas. Y en la segunda etapa, en la cual ya hay una mayor resolución, vamos a usar lubricantes, principalmente sustancias grasosas, tipo cremas o vaselina, cosas así. La dermatosis aguda, en cambio, crónica, en cambio, estamos hablando de lesiones secas. Liquidificada quiere decir la piel engrosada, descamativa. Por ejemplo, lesiones en las cuales el paciente se ha rascado una gran cantidad de tiempo. Ustedes van a llegar a ver pacientes que se rascan, pacientes que tienen algún tipo de neurosis, por ejemplo, asociado, por ejemplo, al trastorno de ansiedad generalizada. Esos pacientes se rascan en determinadas zonas del cuerpo, en cualquier zona del cuerpo, y la piel, producto del rascado crónico, se va a engrosar. Por ejemplo, en ese tipo de lesiones nosotros solamente vamos a tener piel seca. Un viejito, por ejemplo, mientras el paciente más viejito les toque menos humectado hasta la piel. Entonces, a esos pacientes, cuando nosotros nos encontramos entre a sequedad, descamación, liquidificación, ya no vamos a usar agua como en el caso anterior. Acá lo que vamos a hacer son productos que sí tapen, que sí produzcan esta oclusión, que justamente son las cremas, los ungüentos o las pomadas. Considerar, dice Goodman, la vía de absorción, obviamente, ya lo hemos dicho, la piel intacta contra la piel enferma. ¿En qué forma las propiedades químicas de la piel modifican la penetración? Eso también lo vamos a ver. ¿En qué grado afecta el vehículo la penetración, la cantidad de fármacos, los blancos a los cuales se dirige? Los factores del hospedador y los genéticos van a ser principalmente, en algunos casos, las enfermedades que tenga el paciente. Las alteraciones genéticas tal vez se refieren de repente a las alteraciones que nosotros tengamos para el metabolismo de estos medicamentos. Nosotros sabemos que la mayoría de estos medicamentos que nosotros usamos en dermatología y en cualquier enfermedad, al menos los sistémicos pasan por el hígado, tienen un metabolismo hepático, entonces dependen de la síntesis formas que tenga el paciente, que es citocromo P450. Entonces, dependiendo de eso, hay pacientes que metabolizan rápidamente un fármaco. Hay pacientes que nosotros vemos que no toleran un fármaco, entonces eso depende a veces a los factores genéticos que tiene el paciente. A veces nosotros le damos un fármaco y no le hace efecto, entonces nosotros pensamos que el paciente no está colaborando con nosotros o simplemente no nos está diciendo la verdad. Entonces, muchas veces ya se ha demostrado que la enzima, el citocromo P450, tiene varias formas, no solamente una que nosotros conocemos. Entonces esto puede variar incluso de paciente a paciente y hacer que un fármaco tenga un efecto distinto en cada uno de ellos. Una crema es lo que dice ahí. Si nosotros vemos la primera línea, dice aceite en emulsión acuosa. La pomada es básicamente lo contrario, es aceite en agua, pero todos tienen un efecto similar. Otro nombre de la pomada es ungüento. Generalmente el término pomada yo lo veo muy poco en medicamentos. Más veo el nombre ungüento, mientras que a partir de aquí en adelante ya son medicamentos que tienen más que ver con la hidrosolubilidad. El gel, la emulsión, la espuma. Mientras, sin embargo, estos en determinadas enfermedades nosotros lo vamos a usar. Vamos a usar gel, o vamos a usar crema, o vamos a usar loción o solución. Sin embargo, otra cosa que nosotros también tenemos que tener en cuenta son que la crema y la pomada vamos a usarlos generalmente, obviamente ya habíamos dicho, ¿no?, en dermatosis crónica.
pero si bien se pueden usar en cualquier parte del cuerpo, hay que ver que nosotros no estemos usando un medicamento que nosotros, digamos, peligre la absorción, que nosotros, digamos, no queramos que se absorba. Si no queremos que el medicamento no se absorba, entonces no debemos usarlo generalmente en zonas de pliegue, tanto la crema como la pomada. A pesar de que acá solamente hablan de la pomada, la crema también tenemos que usarlas con cuidado en zonas de pliegue. La loción, gel, la espuma, estas generalmente se usan en cuero cabelludo, porque ahí generalmente, si bien nosotros podemos usar la crema en cuero cabelludo, es un poco más difícil, sobre todo si el paciente tiene pelo largo. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que usar son gel, espuma o loción. La espuma, sí, para cuero cabelludo, el gel un poco más complicadito. Efecto oclusivo hacen ambas, la crema y la pomada, mientras que el gel, espuma y loción, como vemos acá, no tiene efecto oclusivo. Acá vemos, si bien aquí no le ponen desventajas a la loción, generalmente la loción a veces puede tener, dependiendo del vehículo, el recipiente que lleven, puede llegar a ser un poco más irritante que la crema o que la pomada. Generalmente dice aquí, puede estar, más que todo la espuma sí puede estar fabricada en microesferas o en microesponjas, más que todo porque la espuma se usa más para la absorción transfolicular. Empezamos a ver los medicamentos que tenemos aquí. Los corticoides, imagino que tienen clases de corticoides sistémicos. Hablamos un poco más de los corticoides tópicos. Los corticoides tópicos afectan la epidermis y la dermis. Tienen distintos mecanismos: antiinflamatorio, antiproliferativo, inmunosupresor y vasoconstrictor. Cada enfermedad se va a basar en uno de estos mecanismos para usarlo. Generalmente se dice que no se conoce bien cuál es el mecanismo de los corticoides, pero sí sabemos que son análogos de las enzimas, de las sustancias que nosotros, endocrinas, que nosotros sabemos que se fabrican en la glándula suprarrenal. Estos medicamentos antiinflamatorios, por ejemplo, el mecanismo antiinflamatorio lo vamos a usar, por ejemplo, para tratar las quemaduras, ¿no es cierto? Mientras que el mecanismo antiinflamatorio, antiproliferativo, es que nosotros, en alguna enfermedad en la cual la proliferación está siendo muy rápida, nosotros tenemos que tratar de pararla justamente usando corticoides. Justamente acá el ejemplo de esto es la psoriasis. No, la psoriasis, el inmunosupresor o inmunomodulador, por ejemplo, las enfermedades ampollares tipo pénfigo y vasoconstrictor, si bien puede usarse en hemangiomas infantiles. El uso inicial del tratamiento para hemangiomas infantiles justamente eran los corticoides tópicos, sin embargo ya no se usan, ¿no? Pero es justamente un ejemplo de eso. No hay clasificación definida, pero en la que nosotros generalmente nos guiamos es la clasificación europea, en la cual le da un grado de potencia del 1 al 7, que vamos a ver algunos ejemplos ahorita. La absorción aumenta cuando estamos hablando de un corticoide de alta potencia. Corticoide de alta potencia tenemos que saber en qué momento usarlo, cuándo usarlo. Aumenta cuando nosotros usamos una gran extensión de medicamentos. Se dice que nosotros tenemos que tener cuidado con los corticoides, porque el corticoide en cualquier lugar del cuerpo, cuando nosotros lo pongamos, sea piel, sea ojo, sea mucosa, el corticoide se va a absorber. A diferencia de otros medicamentos, como por ejemplo los anestésicos, la lidocaína, cuando nosotros la ponemos en la piel, rara vez se absorbe muy poco. Cuando la ponemos en mucosa, sí. Pero el corticoide, no, el corticoide se absorbe en cualquier superficie en la cual nosotros lo pongamos, pero nosotros vamos a tratar de evitar que se absorba la menor cantidad posible. Una cura oclusiva, justamente lo que nosotros le hemos hecho, tapar. Algo que me había faltado decirles es que el medicamento se absorbe por la piel cuando tiene mayor cantidad de humedad y cuando tiene mayor cantidad de temperatura. Entonces, una cura oclusiva lo que va a hacer es justamente aumentar la humedad y aumentar la temperatura. Una cura oclusiva quiere decir prácticamente que nosotros, por ejemplo, ponemos un medicamento, le ponemos un plástico y lo sellamos. Entonces, ese medicamento va a estar ahí tapado, en esa zona va a haber una mayor cantidad de humedad y una mayor cantidad de temperatura, entonces va a aumentar la absorción de los corticoides. Y esa cura oclusiva se usa mucho, principalmente en los corticoides. En la piel irritada, obviamente, como habíamos dicho, y con el uso prolongado del medicamento.
Estos son los medicamentos del 1 al 7. No vamos a ver todos, ni siquiera yo he visto todos. Por eso no me interesa que ustedes se aprendan esto aquí. Les he puesto aquí lo que nosotros vamos a usar más, ¿no? De baja potencia, la hidrocortisona. Si nosotros tenemos obviamente lesiones inflamadas, que nosotros queremos darle un tratamiento próximo, pero que nosotros sabemos que no es grave, realmente vamos a usar corticoide de baja potencia como la hidrocortisona. De mediana potencia, el valerato de betametasona y el aceponato de metilprednisolona. El aceponato de metilprednisolona generalmente lo vamos a encontrar con presentación en emulsión. Una emulsión obviamente es como una crema pero un poco más fluida. Entonces si es un poco más fluida, ya que hemos dicho que las lesiones agudas le vamos a echar medicamentos líquidos, la emulsión se usa, la metilprednisolona se usa generalmente para lesiones crónicas que se han reagudizado, como en el caso de la dermatitis atópica, no generalmente en los niños. Mientras que los de alta potencia, y esto me interesa que ustedes lo conozcan, la betametasona y el clobetasol. El dipropionato de betametasona y el propionato de clobetasol son los medicamentos que nosotros vamos a ver con mayor frecuencia en el mercado. Son medicamentos que se usan todos los días que yo veo consulta. Si no lo uso yo, veo que lo han usado otros colegas. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto? Porque son medicamentos que ustedes van a tener en la mano y son medicamentos que se usan solamente en determinadas oportunidades. Nosotros lo vamos a ver que esto, lamentablemente los colegas no han llevado la clase como ustedes. Lo usan para lo que sea, ¿sí? Ven hongo, le ponen, ven infección, le ponen clobetasol. Entonces esas cosas no, ustedes, al menos me interesaría que de la clase sepan que solamente se usan en situaciones especiales. Generalmente estos van a tener una acción antiinflamatoria, como habíamos dicho, y antiproliferativa. ¿Cuáles son los usos principales? Al menos en dermatología, los usos principales son cualquier lesión irritada y cualquier lesión en la cual, por ejemplo, una proliferación rápida sea en la psoriasis. No sé si han llevado psoriasis. Disculpen la pregunta, ¿esta clase de qué año es? Tercer año. Tercero. Ya. ¿Han llevado fisiopatología? Sí, estamos llevando. ¿Ah? Llevando. ¿Están llevando? ¿Y han llevado fisiopatología de derma? No, ya no importa. Entonces, la psoriasis es una enfermedad que tal vez alguno de ustedes la haya visto. Son lesiones en la cual la principal característica de esta lesión, de esta enfermedad, es una mayor proliferación de la mayor proliferación celular desde que van desde la capa basal a la capa al corneocito. ¿Cuánto duraría desde la capa basal hasta la capa córnea? ¿Cuánto dura más o menos el ciclo? ¿De acuerdo? ¿Cuántos días? Dura más o menos 28 a 35 días. Entonces cuando nosotros tenemos la psoriasis no, la psoriasis, ese proceso es rápido. Por eso el paciente es rápida, el paciente, su piel se engrosa y esa piel empieza a descamar. Entonces lo que nosotros queremos en esos pacientes es evitar la proliferación, justamente por eso una de las principales indicaciones de los corticoides es la psoriasis. Hay enfermedades que empeoran mucho con los corticoides. Son por ejemplo las micosis. Las micosis empeoran mucho con los corticoides. El acné, la rosácea, son enfermedades que empeoran mucho. Sin embargo, yo veo casi a diario pacientes que vienen tratados con corticoides, por médicos generales, no tratados con corticoides por su enfermedad, como le digo. Se piensa que como es antiinflamatorio lo va a reducir todo, ¿no? Y muchas enfermedades nosotros vamos a ver su mecanismo en parte es producción de inflamación. Pasando a los retinoides. Los retinoides son derivados de la vitamina A. Estos tienen todos metabolismo hepático, todos tienen excreción biliar y renal. Al menos de los sistémicos, sus biodisponibilidades no son altas, ¿ya? Generalmente en la isotretinoína su biodisponibilidad es del 20-25% y el que tiene mayor biodisponibilidad es la citretina, ¿no? Que tiene una biodisponibilidad del 40% más o menos. Pero esto tiene mucha repercusión en la alteración del perfil lipídico.
Por eso la mayoría de estas enfermedades tienen que tener un control periódico de perfil lipídico porque alteran principalmente la isotretinoína, los triglicéridos y el resto, tanto los triglicéridos como el colesterol. Los retinoides tópicos también tienen poco grado de antiinflamación, pero sí tienen mayor grado sobre la proliferación celular. Entonces, la mayoría de estos se usan en los casos en los cuales haya engrosamiento de la piel, al menos tópicos. Se usan, por ejemplo, la tretinoína, el tazaroteno y el apaleno. Nosotros lo vamos a usar para el tratamiento del acné, ¿ya? Mientras que la alitretinoína para la psoriasis y para una enfermedad un poquito más rarita que es la pitiriasis rubra pilaris. El bexaroteno también se puede usar tópico para lesiones poco profundas de micosis fungoide, ¿no? Y los retinoides sistémicos que nosotros vemos acá, uno de los principales ha sido el tretinato. El tretinato que nosotros ya no vamos a encontrar en ninguna parte del mundo porque ya nadie usa el tretinato. Es un retinoide de segunda generación que se empezó a usar justamente para el tratamiento de distintas enfermedades, entre ellas el acné, pero tiene, como vemos acá, una semivida de 120 días en promedio. Entonces dura mucho, se mantiene mucho en el cuerpo, entonces los efectos adversos obviamente van a ser prolongados. En reemplazo de esto se crea la isotretinoína. Ambos tienen un derivado que es el 4-oxo-isotretinoína, tiene metabolismo hepático, justamente es el que va. Si bien la isotretinoína dura poco, acá la isotretinoína como tal dura unas 7 horas, pero su derivado es el que dura más o menos 10 a 20 horas, ¿no? Esta tretinoína suele darse en dosis bajas y generalmente tenemos que ver que la isotretinoína total se usa de manera acumulada. Entonces al paciente vamos a ver cuánto por kilo de peso ha tenido en total el tratamiento durante todos los meses en los cuales está con nosotros. Cuando nosotros vemos este grupo de retinoides, cuando la enfermedad sea más de proliferación que de inflamación, nosotros usamos la acitretina. En enfermedades como por ejemplo la psoriasis, enfermedades como los diversos tipos de ictiosis en la cual la piel está engrosada, mientras que hay un poquito más de inflamación y menos descamación, usamos la isotretinoína para enfermedades como el acné o como la rosácea. El bexaroteno, en cambio, se usa para, su único uso, si no me equivoco, es para la micosis fungoide. ¿Sí saben qué es la micosis fungoide, no? La micosis fungoide es un tipo de linfoma cutáneo. En linfomas cutáneos hay muchos, tipo B o tipo T. La micosis fungoide, los linfomas cutáneos tipo T, el principal de ellos es la micosis fungoide. Los dermatólogos antiguos tenían esa costumbre de que le ponían el nombre de lo que les parecía. Entonces tenían un tumor, que la micosis fungoide es un tumor, y le ponían justamente ese nombre, micosis fungoide. Entonces cuando uno escucha el nombre micosis fungoide, ¿qué le parece? ¿Le parece que es un tumor? ¿Le parece que es un cáncer? No, le parece que es una... El nombre nos orienta a que es una infección, pero no es así. Y acá nosotros tenemos un montón. En dermatología es una de las ramas en las cuales su nombre parece una cosa pero termina siendo otra. El granuloma piógeno, si yo escucho granuloma piógeno, me suena infeccioso por todos lados, ¿no? Granuloma y piógeno. Pero no, el granuloma piógeno es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Una enfermedad inflamatoria no es para nada una enfermedad. Pero bueno, así eran los dermatólogos antiguos que sí, lamentablemente con ellos nos quedamos. La fotoquimioterapia, nosotros estamos hablando de tratar a distintas enfermedades usando la radiación ultravioleta. Existen máquinas, cabinas en las cuales nosotros usamos estos tipos. En el Perú solamente hay fototerapia. La UVA, que es la que está ahí, tanto la terapia fotodinámica como la UVA, nosotros podemos hacer uso de fármacos en vía sistémica. En el caso de la fototerapia, que es la UVA, que es la fotoquimioterapia, obviamente, que es mezclan un soraleno, por eso le ponen la P, con la UVA.
Cuando nosotros tratamos estas mismas enfermedades con UVB, ya no usamos tratamiento sistémico. El tratamiento sistémico para la fototerapia solamente cuando nosotros usamos UVA. Esto, lo recomendado es usarlo en psoriasis y en vitiligo. Las indicaciones son más por lo que hay muchas más que nosotros podemos hacer, basado en el hecho de que la radiación ultravioleta produce cambios tanto en el queratinocito como en la dermis, dependiendo del grado de penetración. También lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de filtros solares. En el caso de la terapia fotodinámica se usa justamente este profármaco que nosotros vemos acá, que es el ácido aminolevulínico. Se usa más que todo para tratamiento de lesiones activas premalignas. Cuando nosotros tenemos un cáncer, ese cáncer clásicamente puede ser de tipo melanoma y de tipo no melanoma. El tipo no melanoma son los más frecuentes. El más frecuente es el cáncer vasocelular, el segundo más frecuente es el espinocelular. El espinocelular es el único cáncer que tiene lesiones premalignas junto con el melanoma, ¿no? Que tiene esos los lunares raros que nosotros, todo el mundo ha escuchado de eso. Sin embargo, el cáncer espinocelular tiene lesiones premalignas que nosotros la vemos, pero si nosotros no la tratamos se va a hacer en cáncer en un porcentaje muy alto. La queratosis actínica justamente es eso, es una lesión preneoplástica de un carcinoma espinocelular. Y nosotros usamos la terapia fotodinámica justamente para tratar eso, porque un paciente acá no hay mucho, o sí hay, pero no hay cantidades tan grandes, de repente por eso nunca he llevado la terapia fotodinámica acá. Son pacientes muy blancos. Toda la radiación que nosotros usemos y que nosotros nos cae antes de los 30 años, yo creo que tienen 30 años chibolos. Todos tienen menos de 30. No. Yo tengo más de 30. Pero me interesa saberlo, yo trato de explicarlo mucho en mis pacientes. Todo paciente que ha recibido radiación ultravioleta antes de los 30 años sin protección, esa radiación sale de todas maneras más adelante. Más adelante sale en forma de arruga, en forma de manchas o en forma de envejecimiento. Entonces hay que tratar, eso también lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces acá no nos hablan, aquí un costadito pónganle UVB. UVB que tiene la UVB/NB, que quiere decir arroba, que es banda estrecha, y es el tratamiento más usado en la actualidad para vitiligo y para psoriasis. La UVA no se usa mucho porque si bien tiene un efecto un poco más profundo, tiene más probabilidad de producir como reacción adversa cáncer de piel, no melanoma, ¿no? El espino celular. Entonces aquí el más usado de la fototerapia es la UVB, que lo van a poner por aquí. ¿Ya? Y la fotoféresis es como una plasmaféresis, en la cual yo agarro con una máquina similar a la plasmaféresis, saco la sangre y esa sangre que está siendo procesada, ahí es donde yo aplico las ondas de luz. Inmunosupresores. Hay inmunosupresores en los cuales disminuyen la inmunidad y los inmunomoduladores, los cuales nos ayudan justamente a que las células tengan una mayor respuesta a la enfermedad que nosotros, de la cual está siendo víctima. El imiquimod es una amina imidazoquiloclínica sintética en la cual va a inducir la producción de interferón y la producción de TNF-alfa, que son lo más importante, que ayude, que por medio, que induzca a factor de necrosis tumoral alfa, que es el TNF-alfa, va a ayudar a que las células respondan a distintos mecanismos que los pueden estar generalmente no infectando, pero sí haciendo que su proliferación sea inadecuada, por ejemplo en el caso de cáncer. Al igual que la terapia fotodinámica, el imiquimod también se va a usar para el cáncer de piel no melanoma o para lesiones premalignas. ¿Ya? Entonces la principal indicación del imiquimod es el uso para lesiones premalignas. La talidomida, todo el mundo ha escuchado de la talidomida. Es un medicamento temido durante las últimas décadas del siglo pasado, ¿no? Pero es un medicamento muy bueno, ¿no? Porque es un medicamento que la estructura lamentablemente hace que
produzca, si bien la talidomida, su uso inicial era antiemético, o sea, se trataba para la hiperemesis gravídica, ¿no? Para los vómitos en las primeras 12 semanas de gestación. Pero, en vista a que se usó mucho y después de un tiempo se vio que tenía efectos en malformaciones, vemos que se usó mucho, fue muy temida, pero es un buen antiinflamatorio, un buen inmunomodulador, ayuda mucho a que el cuerpo responda a la enfermedad de la cual está siendo atacada. Se usa mucho actualmente en enfermedades también justamente que tengan este sustrato inflamatorio. Enfermedades que yo les puedo mencionar, lo malo es que en dermatología hay muchas enfermedades, muchas enfermedades. Entonces la parte clínica tiene enfermedades a veces que suenan muy rarito, ¿no? El líquen plano erosivo es un ejemplo de donde puedo usar talidomida. Las enfermedades tipo necrobiosis lipoídica, por ejemplo, es otro ejemplo de donde puedo usar necrobiosis lipoídica, donde puedo usar talidomida. Es un antiinflamatorio muy bueno para esas enfermedades a las cuales no hay mucha respuesta. La dapsona, en cambio, también tiene propiedades antiinflamatorias. Sin embargo, un efecto adverso de la dapsona es que justamente puede producir anemia hemolítica en pacientes que tengan deficiencia de la enzima 6-fosfatodeshidrogenasa. Cualquier paciente que nosotros queremos tratar con dapsona, generalmente tenemos que hacerle la medición de la enzima glucosa 6-fosfatodeshidrogenasa. Sin embargo, en el Perú se ha visto que los pacientes, generalmente nosotros del cholito peruano no tienen mucha deficiencia, pues, ¿no? Generalmente esta deficiencia más la vemos en gringos, pues es una droga que es muy temida, ¿no? Muy temida en personas de piel blanca, pero nosotros generalmente no. Yo nunca he visto, bueno, sí he visto uno, a pesar que nosotros en el seguro se ha usado mucho la persona, a pesar de que yo tampoco lo creía, como les había mencionado, el efecto es que puede producir anemia hemolítica, ¿no? Dice que suprime la eliminación de neutrófilos. Se puede usar en varias enfermedades, incluso en el acné. Está demostrado que incluso en el acné puede ser. Si nosotros vemos una guía británica o americana de tratamiento de acné, no vamos a encontrar esta droga para nada. Sin embargo, existe un grupo ibero-latinoamericano de tratamiento del acné que sí pone la dapsona como última opción, ¿no? Como una de las últimas opciones para acné severo. La dapsona tiene múltiples usos en enfermedades autoinmunitarias, pero hay una que es una enfermedad en la cual es de primera elección, que es la dermatitis herpetiforme. ¿No? En la dermatitis herpetiforme, la primera elección de tratamiento justamente es la dapsona. Herpetiforme. Dermatitis herpetiforme. En forma de herpes. Inmunodepresiones monoclonales. Estos términos, yo espero que no los confundan. Cuando el medicamento termina en CEPT, como el Alnefacet y el Etanercept, estos medicamentos nosotros sabemos por su nomenclatura que son proteínas de fusión. Están hechas en base a son hechas de manera sintética, no tienen nada que ver digamos, no se ha usado suelo humano de repente para intentar sintetizarlas, y estas van a intentar semejar una parte del anticuerpo. Mientras que si nosotros tenemos estos términos, ¿no? Este término SUMAP quiere decir que es un anticuerpo humanizado, mientras que los términos UMAB, los SUMAP, quiere decir los MAB, quiere decir que son anticuerpos monoclonales que han sido derivados, si bien son humanos, se intentan parecer al humano,
pero se han sacado de aquí, del ratoncito. Esto de acá también, se han sacado del ratoncito. Entonces, esto se han sintetizado en base al anticuerpo. No se han sacado necesariamente el ratoncito, sino que se ha usado la estructura molecular del anticuerpo murino para generar estos anticuerpos. Y la mayoría de estos, lo que más nos va a importar, esto de aquí casi no se usa. Uno similar a esto, que es el omalizumab, se usa en la urticaria crónica, mientras que estos de aquí generalmente se usan en la psoriasis, ¿no? En la psoriasis, como habíamos visto, lo primero que nosotros vamos a hacer es tratarla con corticoides tópicos. Si no mejora, vamos a intentar otros tipos de tratamiento que no voy a poner a mencionar porque los marearía más. Pero como vamos a ver acá, la psoriasis moderada, acá, creo que esto es tablet del tumor. Entonces nos dicen acá psoriasis moderada grave. Acá, en Perú, obviamente como no nos alcanza la plata, solamente se usa para psoriasis grave, para psoriasis moderada no. Y también en las psoriasis en las cuales se ha comprometido las articulaciones. Comprender cómo se usa es bastante complicadito. ¿Cuántos tipos de pH conocen ustedes? Dos. ¿Ah? Hay más. ¿Cuántos? 1, 2, No, digan nomás porque los más ustedes nadie les tiene que decir por qué no saben. Si ustedes no saben, simplemente van y lo leen. O sea, si yo lo sé es porque yo ya pasé por la etapa en la que ustedes estaban. Y seguramente si me hubieran preguntado cuando estaban como sentados ahí como ustedes, lo más probable es que lo hubiera sabido, que nunca tengan vergüenza de no saber. Generalmente nosotros hablamos techo 1 y techo 2, ¿no es cierto? Pero hay más, pues generalmente acá los importantes para estos tipos, para la psoriasis son el TH17 y el TH22, son los más importantes. Y aparte que nosotros sabemos la interleuquina 1, 6, 4, la interleuquina 22, 12 y 23 son las más importantes para el tratamiento sistémico de psoriasis usando otra terapia biológica como esta. Entonces, vemos acá, ¿son seguros en caso de embarazo? Sí. La eficacia, estos medicamentos son los que nosotros conocemos. Hay más y más modernos también. Entonces, estos de aquí, obviamente, como es una referencia de Goodman, ya es un poquito antigüita, pues. Entonces, aquí nosotros usamos, en Perú hay todos estos de acá. Los modernos hay, pero son escasos. El seguro, nosotros en el seguro generalmente tenemos Etanercept y Infliximab. A veces compramos adalimumab, a veces los que le siguen, que es el ustekinumab. ¿Cuál es el problema de estos? Que van contra este de aquí, contra el TNF-alfa, o sea, y el TNF-alfa, como ustedes creen, de repente no saben, ¿no? ¿Ustedes creen que solamente se usa que solamente la inflamación está en la piel? No, pues, no está solamente en la piel. O sea, el problema de esto es que cuando nosotros usamos este tipo de terapia, va a ir contra la inflamación de cualquier parte del cuerpo. Entonces, si el cuerpo necesita causar inflamación para atacar distintos tipos de enfermedades, infecciones, por ejemplo, entonces el cuerpo va a estar suprimido de generar infección. Entonces, estos pacientes generalmente son pacientes a los que antes de iniciar el tratamiento se les vacuna, antes de iniciar el tratamiento vemos que no tengan algún TBC, que nosotros pues acá todos ustedes van a tenerlo así. No, sino que en verdad la mayoría de nosotros pasamos por hospitales públicos. En el internado todos ustedes van a pasar o van a verse expuestos y lamentablemente, no necesariamente les estoy diciendo que vengan contra la enfermedad, pero sí vamos a estar expuestos a tuberculosis. Entonces, cuando nosotros tengamos esta enfermedad, hay que asegurarnos bastante que el paciente no tenga tuberculosis, porque a un paciente que le da tuberculosis y vemos que el cuerpo no puede reaccionar no puede generar inflamación, entonces esos pacientes van a hacer infecciones severas. Entonces, eso es uno de los principales cuidados. Las infecciones severas de cualquier tipo, bacterianas, fúngicas, incluso estos pacientes como no pueden reaccionar a la infección, también tenemos que estar seguros de que no tengan una enfermedad preneoplásica o que no tengan enfermedad, o que no tengan alguna neoplasia previa, porque así como no pueden reaccionar a una infección, tampoco van a reaccionar y tampoco se van a defender frente a una neoplasia. Ese es el problema con estos anticuerpos monoclonales. Esto
de aquí no nos vamos a detener mucho en esto, pero lo que sí les puedo mencionar, miren cómo la piel, esta es una piel normal, una piel bonita, mientras que la psoriasis, la piel está engrosada y tiene múltiples mecanismos que van a hacer que esta proliferación sea mayor. Ahora, el problema de la psoriasis es que no solamente va a afectar la piel, va a afectar un montón de articulaciones, va a afectar incluso componentes cardiovasculares. Entonces, así como se da esta inflamación aquí, también esta inflamación va a desarrollarse en la articulación. Entonces, lo que nosotros queremos con el uso de anticuerpos es justamente evitar que se produzca esa infección. Sin embargo, los anticuerpos actuales no solamente no van hacia el TNF alfa, sino van a cadenas más puntuales que solamente afectarían la proliferación alterada de los queratinocitos. A ver. De antibióticos yo creo que ustedes tienen otra clase también, ¿no? Entonces no le vamos a hablar mucho de antibióticos, más que todo de los antibióticos tópicos. ¿Qué queremos con los antibióticos tópicos? Que estén en la zona, que se concentre bastante en el área de infección. Queremos que no se absorban, y la mayoría de antibióticos en verdad casi no se absorben. Muy versátiles, pueden tratar a múltiples enfermedades, pueden tratar a gran cantidad de bacterias. Son excelentes y creo que su principal uso es ¿no? Si bien la descripción es que son excelentes en líneas abiertas, creo que sería uno de los principales usos de los antibióticos tópicos. Porque una herida o una infección profunda, debido a su mínima absorción, entonces nosotros no vamos a tratar, por ejemplo, una celulitis con fisiopatología de infectología sí llevamos, ¿no? También están llevando. Nadie me puede decir dónde está una celulitis, en qué parte de la piel. Una celulitis no está en las capas superficiales de la piel. Una celulitis no está en la epidermis, ni tampoco en la dermis superficial. Las celulitis suelen estar en la dermis profunda y en el tejido celular subcutáneo. Entonces, como a ese nivel no llega un antibiótico tópico, entonces no vamos a usar antibióticos tópicos para pieles. Si nosotros vemos una piel inflamada, roja, cuyo borde no se delimita, entonces eso puede ser una celulitis. Eso generalmente no se trata con antibióticos tópicos, pero sí con antibióticos sistémicos. ¿Promueven la curación? Sí, algunos, no todos. Estos son los antibióticos, la mayoría. No me interesa que aprendan todos, me interesa que aprendan algunos. De aquí, quiero que subrayen en 1, 2, 3, 4, el cuarto, la mupirocina. Dice forma disponible o obviamente está en inglés, o que es ointment, que es ungüento, y crema. Su mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis celular por medio de la inhibición de la red de transferasa de la bacteria. Ataca principalmente gram negativos. Y la mayoría de enfermedades, la mayoría de infecciones o heridas abiertas van a contaminarse justamente porque los principales bacterias que están en el cuerpo son de tipo gram positivo, ¿no? Que son los estafilococos y estreptococos. La mayoría de estas enfermedades van hacia estafilococo y hacia estreptococo. De ahí otro que me interesa que ustedes sepan es el ácido fusídico. También va hacia la síntesis de proteínas interfiriendo el factor de elongación. Generalmente está disponible en crema. La sulfadicina de plata también tiene dos efectos: el efecto de la sulfa y el efecto de las sales de plata, que va a hacer justamente eso, que evite la proliferación celular, y al igual que la mupirocina también ayuda a la curación. No generalmente está en crema. El resto, no me interesa mucho que lo sepan, porque no se usan en múltiples enfermedades, se usan en infecciones, pero no por su acción antiinfecciosa, ¿no? Antibiótica, sino antiinflamatoria. La eritromicina, la clindamicina, el metronidazol y el ácido silaico sí se usan mucho, pero no se usan porque eviten la infección.
sino se usan porque tienen un factor antiinflamatorio. El ácido acelaico, por ejemplo, se usa en acné y se usa en rosácea, y tiene también función antipigmento, entonces se usa en enfermedades tipo melasma o en los pacientes que tienen manchas crónicas, en eso se usa el ácido acelaico, entonces no se usa porque tengan efecto antibiótico. Igual el metronidazol se usa porque tiene efecto antiinflamatorio y inmunomodulador, se usa para la rosácea principalmente, y en algunos casos el acné. La eritromicina y la clindamicina se usa porque tiene dos efectos. Obviamente tiene el efecto antiinflamatorio y el efecto inmunomodulador y el efecto antibiótico. Se usa en acné de manera tópica, pero se usa más antiinflamatorio que antiinfeccioso, porque en el acné lo que nosotros vamos a tratar es una bacteria que es el propio Nibacterium acnes. Entonces esa es la bacteria que nosotros intentamos atacar, pero generalmente de todos esos el único que le podría hacer efecto es la clindamicina. Y se usa otro que no está aquí, que es el peróxido de benzoilo, que también es antiinflamatorio y que se usa para el tratamiento del acné, para atacar el propio Nibacterium acnes. De todos estos, la ampirosina es el que más me interesa que ustedes sepan. Ahí la han puesto 3 veces al día, en verdad está demostrado que usar 2 veces al día, la ampirosina la vamos a usar mañana y noche, la vamos a usar por el tiempo en el cual sea necesario, generalmente suelen ser de 3 a 7 días. Es seguro. El resto, la neomicina y la gentamicina, que son aminoglucósidos, la vacitracina, que creo que no tiene grupo, igual que la polimicina, estos lo vamos a ver mucho en el mercado, pero ya no se usan, y yo trataría de decirles que si ustedes lo ven, no lo usen. Finalmente hay una crema que se llama Multider, que de repente ustedes han escuchado, que creo que tiene vacitracina, neomicina, ya no se usan porque las bacterias se adaptan. Cualquier mecanismo, cualquier organismo vivo se adapta, entonces las bacterias ya se han adaptado al uso de la sulfa, por ejemplo. Ya nadie usa Bactrim, ya nadie usa cotrimoxal, nadie usa sulfamethoxazol. Entonces las bacterias ya no tienen una resistencia altísima para la neomicina. Entonces seguro que más adelante, cuando nosotros ya tengamos más añitos, van a decir lo mismo de la mupirocina, porque la bacteria se adapta muy rápidamente, y el hecho de que nosotros usemos los antibacterianos, tanto sistémicos como tópicos, de mala manera hacen que las bacterias se adapten, y se ha visto que al menos de aquí a 30 años las bacterias ya van a tener una resistencia altísima, y la mayoría de antibióticos que usamos en la actualidad ya van a ser inservibles. Así como en los 70, 80 se usó mucho el Bactrim, se usó mucho el sulfamethoxazol, ya ahorita solamente se usa en determinados casos muy puntuales. Igual así va a pasar. Entonces, de todo eso, lo único que me interesa que ustedes sepan es la mupirocina. Antimicóticos, me interesa que conozcan los azoles, tanto el grupo de los imidazoles como el grupo de los triazoles. Y más abajo me interesa también que conozcan a las alilaminas, eso sí lo resaltan. De aquí, de los imidazoles, me interesa que conozcan dos, el ketoconazol y el sertoconazol. Los hongos generalmente los vamos a llevamos microbiología, ¿no? Entonces los hongos los vamos a encontrar como levaduras, como hifas, como esporas. Cuando nosotros nos encontramos frente a una espora, lo más frecuente de usar son, al menos tópicamente, son los azoles, ¿no? Generalmente los imidazoles y los triazoles. Mientras que sí, la levadura, no, eso es cuando es levaduras y esporas. Pero si nosotros nos encontramos el hongo, si el hongo tiene forma de hifa, generalmente vamos a usar las alilaminas, principalmente la terminafina. El resto se usan, sí, y se van a usar en determinadas enfermedades, pero ya no necesariamente en enfermedades de tipo dermatológico, ¿no? Por ejemplo, la equinocandina, la fosfengina, las botulisina generalmente se usan en enfermedades antifúngicas, como la mucormicosis, ¿no? La ciclopiroxalamina sí se usa mucho de manera tópica para infecciones superficiales, y la gliciofulvina es un medicamento salvador porque se usa bastante en tiña capitis. Y eso sí me gustaría que lo resalten, porque al cuero cabelludo, cuando se infecta de hongos, ahí sí no le entra nada. El hongo es un microorganismo bien especial, bien fregadito. O sea, la bacteria
A veces cuando nosotros tenemos celulitis, la celulitis, si nosotros le damos medicación por un tiempo, el cuerpo responde. En cambio, los hongos no, los hongos generalmente son queratinofílicos, entonces se pegan mucho a la queratina, se pegan mucho al cuerpo, entonces son difíciles de sacarse, y por eso, además que la mayoría de estos, tanto los imidazoles como las acrilaminas, lo que hacen es alteran altera la pared fúngica, va hacia la inhibición de la replicación celular, ¿no? Alteran la pared, entonces generalmente la mayoría son fungistáticos, no son fungicidas. Entonces la forma de actuar va a ser muy lenta. Estos medicamentos, a diferencia de la mutirosina, que se usa 3 a 7 días, estos medicamentos suelen usarse de 21 a 30 días. ¿Ya? La mayoría de ellos son menos tópicos. Igual cuando los usamos de forma sistémica no se usan por 2 o 3 días. Suelen usarse mínimo 7 días como el itraconazol cuando tenemos infecciones superficiales, y puede llegar a usarse hasta 3 a 4 meses cuando tenemos tejidos profundos como las uñas, ¿no? Este gráfico está repetido. De los antivirales les traigo este grafiquito, y me interesa solamente que conozcan el hecho de que la primera línea, el aciclovir tópico, no está demostrado que sea efectivo. No es efectivo usar aciclovir tópico. Si nosotros tenemos un paciente con herpes, sí o sí le vamos a dar tratamiento sistémico, así sea un herpes leve o así sea un herpes con infección profunda, ya con encefalitis y todo, siempre se usa antivirales. Y les pongo solamente el caso del aciclovir y sus derivados, como el ganciclovir o como el valaciclovir, porque son los únicos, al menos en dermatología, los únicos virus que tienen tratamiento con antivirales. El resto no, el resto solamente cuando nosotros tengamos una célula infectada por un virus, lo único que tenemos que hacer es destruirla, salvo con una quimioterapia, con una cauterización, pero el aciclovir, el herpes no, el herpes sí lo vamos a tratar. El herpes y algunos virus similares al herpes. En el caso de, por ejemplo, obviamente la varicela es un tipo de herpes, y el virus, los enterovirus que causan enfermedades de mano, pie, boca, esos también pueden tratarse con aciclovir. Si bien no está demostrado, ¿por qué? Porque el hecho del aciclovir, su mecanismo de acción es que va hacia la timidosinasa, altera, inhibe la proliferación viral. Esta tiene un análogo que se une a la cadena, a la polimerasa viral. Entonces inhibe que el virus se siga replicando, las cadenas del virus se sigan replicando. Sin embargo, su biodisponibilidad es bajísima, llega al 10%, y su tiempo de vida media es muy errático. Por eso generalmente cuando nosotros tratamos el aciclovir, lo máximo de tiempo, lo mínimo digamos de tiempo es cada 8 horas. La mayoría de regímenes le ponen 5 veces al día. ¿Por qué? Porque es muy errática, porque se absorbe, porque nosotros vemos que la biodisponibilidad del tiempo de vida media es muy bajo. Entonces estos sí tienen una biodisponibilidad incluso que varía entre el 10 al 20%. Entonces tenemos que darle un montón. ¿Qué más? De antiparasitarios, solamente quiero que resalten uno, que es el primero. El resto no se usa. Y si se usa es porque ya no tienen otra cosa, y cuando lo usen no va a ser el mismo efecto que la permetrina. Todos estos, su uso inicial no es el tratamiento de parásitos en la piel, que en este caso es el Sarcoptes, ¿no? El Sarcoptes es el que produce sarna. De todos estos, el malatión, el cloramitón, el lindano y el benzoato bencilo, que no está acá, que sí se usan mucho, pero por necesidad, porque ya no hay otra cosa, o porque a la mano solamente tienes eso. Incluso la permetrina, todos estos tenían uso en la industria agropecuaria. O sea, se usaban como insecticidas, como acaricidas. Y son irritantes, entonces de todos estos, el único que tiene efectos hasta ahorita demostrado es la permetrina. 1% para tratarlo en loción cuando tenemos enfermedades, cuando tenemos piojito, cuerpo ayudo, ¿no? O 5% para usarlo en crema cuando tenemos el paciente infectado con cáncer. Lo que va a hacer es inhibir
el flujo de iones de sodio en las terminaciones nerviosas del parásito. Entonces lo que hace es paralizar al parásito, y ahí paralizado el parásito muere. Y eso generalmente lo vamos a aplicar 2 veces. Una vez para que el parásito muera y otra vez para matar a los que ya habían, a los huevitos que estaban quedando. Lo único malo de estos antiparasitarios es que ninguno mata los huevitos del parásito. Todos tenemos que agarrarlo en 2 oleadas. Ninguno es, el término es ovicida. Ovicida quiere decir que mata al huevito, ¿no? Ninguno es ovicida, ninguno. Entonces siempre a todos lo tenemos que usar en 2 oleadas. Hay uno que es más actual, que se da en vía oral, que anótenlo, es la ivermectina. La ivermectina también empieza su uso en agropecuario, es de uso veterinario, y se usa para el tratamiento de parásitos de la piel. Tanto el Sarcoptes cecaviae, que da cagarosis, como el Demodex folliculorum, que está relacionado con una fisiopatología de la rosácea. También se usa para tratar eso. Sin embargo, el mecanismo de acción es distinto. La ivermectina tiene alteraciones también con la terminación nerviosa anterior de glutamato, si no me equivoco, del parásito. Estos son irritantes. Cuando nosotros los usamos, tenemos que ver que no se usen de manera seguida y solamente se usan de manera puntual a veces que nosotros estamos indicando. Hay uno más aquí que es el azufre al 5%, que también de todos estos, el único similar a la permetrina de este grupo que ya no se usa debería ser el azufre. Pero el azufre tiene mal olor, por eso generalmente no se usa. Pero es seguro y tiene efecto. Además que estos tienen, como vemos aquí, categoría B, categoría C, ¿no? Y el único de estos más seguro es la permetrina. Ya para hablar de filtros solares, creo que ya nos falta mucho. Vamos a ver que la radiación ultravioleta es de 3 tipos, la A, la B y la C. La C es la que nosotros nunca vamos a mencionar porque es retenida por la capa de ozono. La B y la A generalmente penetra más, pero la B se queda un poco más arriba, sin embargo produce más efecto de carcinogénesis, o sea, produce más riesgo de generar cáncer, y produce más envejecimiento y inmunosupresión. El hecho de que produzca inmunosupresión es por lo cual nosotros lo usamos en lo que habíamos visto anteriormente, que son las terapias, la fototerapia y la fotoquimioterapia. Es por el hecho de que producen alteraciones en los queratinocitos y en los linfocitos, lo cual hace que se usen en otro tipo de enfermedades. Y como penetran mucho, producen, y es justamente lo que le estaba diciendo, si no se protegen, no usan bloqueador solar, no usan sombrero. ¿Cuántos han usado bloqueador solar antes de salir hoy día? A ver, levanten la mano. A ver, ¿cuántos habrá acá? Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 contaré. ¿Cuántos hay acá? ¿Para cuánto es esta aula? No sé, ¿10 de cuánto? ¿De 150? No alcanza ni el 10% de ustedes que se han protegido del sol. Ningún hombre levanta la mano. Echarse cremas en el cuerpo está mal visto en la sociedad porque somos una sociedad machista y echarse cremas en el cuerpo es mariconada. Entonces, nadie se pone, nadie dice yo me he echado bloqueado hoy día. Pero eso lamentablemente lo vamos a ver después porque todos ustedes son jóvenes, entonces todos ustedes tienen, Perú lamentablemente por la exposición solar, por la exposición de su ubicación, tiene los índices de radiación solar más altos. A ver un ratito. Tienen índices de radiación solar altísimos. Entonces eso, cuando ahorita ustedes no lo ven, porque el joven no ve nada, pues. Pero cuando ustedes tengan de aquí a 20 años, todas las chicas de aquí a 15 años, si yo comparo a una chica de 35 años, por ejemplo, que se ha protegido, comparada con la que no se ha protegido tiene más manchas, tiene más arrugas, tiene más necesidad de procedimientos cosméticos. Entonces, ya pues los hombres ni que decir que todos van a estar arrugados, porque nadie sabe lo que es maricona. Entonces, pero los bloqueadores solares no necesariamente son malos, ni son antiestéticos, ni nos dan una categoría, o sea, alteran nuestro brillo, ¿no? No necesariamente.
Y vamos a ver justamente eso, porque hay dos tipos. Bueno, acá, esto es para marearlo, ¿ya? El factor de protección solar es el cociente del tiempo de exposición, de radiación ultravioleta requerido para producir el sistema de piel protegida. Yo no hubiera entendido eso. ¿Qué significa el factor de protección solar? Quiere decir, ¿cuánto me quemo menos si mi piel está protegida con respecto a si mi piel no está protegida? ¿O cuánto necesito yo de radiación para quemarme si mi piel está protegida o si mi piel no está protegida? La FDA dice que yo tengo que usar 2 miligramos por centímetro cúbico en mi piel para protegerme bien. Todas las personas que han levantado la mano, y estoy seguro que no han usado esta cantidad, porque esta cantidad es una cantidad exagerada, exorbitante. Entonces, quiere decir que yo me tiraría todo un frasco de bloqueador, y el bloqueador pues obviamente no está 5 soles. Y tengo que usarlo 30 minutos antes de la radiación, ¿no? El factor de protección solar es solamente una medida reconocida para la protección ultravioleta. Entonces nosotros nos estamos protegiendo de la radiación ultravioleta, pero no de la radiación UVA. Y hay algunos protectores solares del mercado que sí tienen protección para radiación solar. Hay dos tipos de protectores, los químicos y los físicos. Creo que es casi notable para no marearlos. Los químicos quiere decir que choca el fotón y absorben esa energía. Esa energía no pasa porque retienen la energía. Mientras que los físicos lo único que hacen es formar una barrera para que la luz se disperse, la luz rebote y la luz no necesariamente van a alterar la energía. Más, los químicos son incolores y son cosméticamente aceptables, o sea, no se les va a ver blanco ni nada. Sin embargo, por lo mismo que tienen sustancias que pueden ser irritantes, tienen muchas fricciones de contacto. Y lo que los deja blanquecinos son justamente eso, ¿no? El efecto químico. Ya no hay bloqueadores físicos ni químicos, la mayoría de bloqueadores tienen ambos son físicos y químicos, ¿ya? Entonces, si nosotros usamos ese protector que me deja la cara blanca, ese protector es solamente físico. Los únicamente físicos se usan para los niños, ya para evitar que tengan reacciones de contacto por el bloqueador. Entonces los puramente físicos se usan solamente en edad pediátrica. Esto es el factor de protección. Quiere decir que si yo tengo mi carita con bloqueador, si mi bloqueador tiene 15, quiere decir que a las 2 horas, miren, a las 2 horas yo me quemé esto. Esto es como 100 total. Quiere decir que por ejemplo, para que ustedes entiendan más o menos esta vaina. Esto quiere decir que el bloqueador me protegió la diferencia de 80 con 20, el bloqueador me protegió como 20, cuando mi factor de protección es 15. Quiere decir que acá mi factor de protección es 30, quiere decir que me protegió como 60. Y si mi factor de protección es 60, me protegió como 80. Entonces, esta recta, si el factor de protección fuera 50, sería la misma, porque ya se ha demostrado que 50 o más produce igual. Antes decían, mi bloqueador de 60 ya me protege más, mi bloqueador de 80 me protege más, pero ahora no. Todos los bloqueadores que ustedes usen van a tener este simbolito, SFP, que es factor de protección solar, en inglés, con un simbolito 50 y al lado un simbolito más, que es 50 más. Y el 50 más quiere decir que nos está protegiendo esto, y que si yo le aumento 60, 70, 80, la recta va a ser igual, va a ser la misma, no va a proteger. 50 más es lo que ustedes tienen que buscar cuando usen un bloqueador. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Esto de aquí casi no se usa. Muchos de estos ya no se usan. De aquí los más usados de repente creo que son los cinamatos, como el metoxicinamato es uno de los más usados. Mientras que de los físicos, los más usados son las sales, los dióxidos de silicitanio y las benzofenonas, que son una de las más usadas. La mayoría generalmente no nos interesa saber. Creo que estamos terminando ya. Los anticoliginosos. Es que ustedes no han llevado fisiopatología del hermano, ¿no?
Cuando lleven fisiopatología, hermano, No vamos allá. van a ver que el purito. ¿Qué es purito? Vamos a agarrar siempre, hay que, eso me decía mi profesor, siempre hay que aprenderse a los que están allá. Acá mi amigo, acá es Harry Potter. ¿Qué es purito, amigo? ¿Qué es purito? Escosor, una erupción. ¿Tú sabes? ¿Qué es? Un escosor. El purito es el escosor, es la picazón. Entonces los antipruriginosos son justamente los que van a evitar que haya picazón. La picazón generalmente está relacionada con distintas enfermedades, generalmente alérgicas. Por eso la principal, lo que nosotros vamos a usar generalmente son los antihistamínicos, ¿no? Los antihistamínicos de la generación que sean, para usarlos en la época, en la vida, la época de la vida que nosotros necesitemos, ¿no? Los de primera generación generalmente se usan en ancianos y niños. Los de última generación generalmente se usan en cualquier persona porque ya no dan sueño. Entonces cualquier persona activa, incluso usted, podría usar un antihistamínico de segunda generación, como la leucotrienina y esas cosas. Pero pasa que nosotros podemos estar frente a una aplicación que no la podemos explicar con nada. O sea, nada nos explica, ni siquiera la alergia, le cambiamos la ropa, nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué vamos a hacer? Calmamos el purito evitando que se produzcan. Las vías de producción de purito son las mismas del dolor, evitamos esto, por eso se usan fármacos que de repente ustedes lo van a ver para el dolor neuropático, lo mismo acá, la carbamazepina, la gabapentina, que son fármacos que se usan para el dolor neuropático, ¿no? Que nos puede dejar después de un herpes zóster. Las fibras tipo C, que son las amielínicas, son las que llevan las terminaciones amilínicas tipo C son las que llevan el estímulo del dolor. Y para vamos a inhibirlas, se usan fármacos como la capsaicina, como la talidomida, y los antidepresivos tricíclicos van también justamente inhibiendo esas fibras que llevan el purito, pero nosotros no sabemos ya qué darle, entonces generalmente el purito puede ser psicógeno. El purito psicógeno, el purito enfermedad psicógena en dermatología es de exclusión. O sea, no, lo primero que vamos a pensar no es que el paciente está loco, sino que puede tener otra enfermedad más y al final ya, bueno, ya pues lo mandamos al psiquiatra a ver si de repente lo cura. Y sí, de repente a veces estaba loco. Entonces ya pues hay que tratarlo como loco. No necesariamente. Bien, eso creo que es. ¿Falta alguno, creo? Esperen. Yo también me quisiera ir, si estuviera como usted también me quisiera ir. Ya el último es el minoxidil. El minoxidil es un fármaco que inicia como antihipertensivo, ya no se usa como antihipertensivo, se puede usar de manera sistémica así y solamente se usa para tratar la alopecia. Ya para tratar la alopecia, tópico, en 2 cuando es mujer, que es alopecia femenina, y 5 cuando es para varón, ¿no? Aumenta el tamaño del folículo, repobla, ya toda esa vaina. Después, la hidroquinona se usa como antipigmento. Cuando la melanina está en conversión de dopa a melanina, existe una enzima que es la tirosinasa. Y la hidroquinona lo que va a hacer es inhibir la tirosinasa. El melasma es una enfermedad que ustedes lo van a ver bastante, en cualquiera, hasta en sus vecinos, hasta en sus familiares. El melasma no tiene cura, lo único que produce el melasma es mayor producción de pigmentos, si bien también existe pigmento componente vascular, lo principal es la producción de pigmentos. Entonces lo único que vamos a hacer es barrer el pigmento que está de más para evitar que se produzca más. Entonces lo que vamos a hacer es usar hidroquinona. Sin embargo, la hidroquinona, si bien es muy efectiva, no es tan benigna, se puede acumular en la piel produciendo una enfermedad que se llama ochronosis, que es la que está acá. Entonces por eso ya no se usa, ¿no? Hay otros. Y bueno, ya ahora sí ya aplaudan. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo no. Ya se tiene corriendo, yo también iría corriendo.